Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes aquí en Santa Marta, República de Colombia, y también a todos los que están a través de internet o del satélite en diferentes naciones. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos abra las Escrituras y nos abra el entendimiento y el corazón para oír y creer de todo corazón y entender la palabra revelada para este tiempo final. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versos 6 al 10, donde dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el ángel de Jesús, dando a conocer la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través del libro del Apocalipsis encontramos que Jesús habla de su ángel en diferentes pasajes de la Escritura, como en Apocalipsis capítulo 22, verso 16 también dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo da testimonio acerca de su ángel diciendo: yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿Para qué ha enviado su ángel? Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Por lo tanto, ¿dónde ha sido enviado y para qué? A la iglesia del Señor Jesucristo ha sido enviado el ángel de Jesucristo. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 1 también nos dice el mismo Dios, el mismo Señor, hablándonos acerca del ángel de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1 y adelante dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ahora, la revelación de Jesucristo viene por medio del ángel del Señor Jesucristo a Juan, y viene el ángel del Señor Jesucristo enviado a la iglesia del Señor Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, ¿a dónde aparecerá el ángel del Señor Jesucristo? En la iglesia del Señor Jesucristo. Así como el ángel de Jehová, donde apareció en la dispensación de la ley, en medio del pueblo hebreo, que es el Israel terrenal
que es la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, o sea, el pueblo sacado de Egipto. En medio de ellos estaba el ángel de Jehová, y en el ángel de Jehová estaba el nombre de Dios. Aquí, en el Éxodo capítulo 23, versos 20 al 23, dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel, el ángel de Jehová, el cual en el Antiguo Testamento aparecía a los profetas del Antiguo Testamento y les hablaba, y también los ungía y los usaba y hablaba a través de ellos. En ese ángel de Jehová, el cual es el cuerpo angelical de Jesucristo, estaba y está el nombre de Dios. Sigue diciendo: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Y ahora tenemos aquí el ángel enviado por Dios al pueblo hebreo para sacarlos de la tierra de Egipto, sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. En ese ángel está el nombre de Dios. Ese ángel es nada menos que la imagen de Dios, lo cual es del cuerpo angelical de Dios, y el cual es Jesucristo en su cuerpo angelical. Vean aquí en Malaquías, cuando nos da la profecía de la venida del precursor y de la venida del precursado, o sea, de la venida del precursor de la primera venida de Cristo y la venida de Cristo. Vean cómo dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, el cual vino con el Espíritu y virtud de Elías. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora, ¿quién vendría? Vendría el Señor, el ángel del pacto. ¿Cómo vendría? Vendría en carne humana en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo la obra de redención. Por lo tanto, cuando apareció Jesús en la escena y cuando estuvo predicando en medio del pueblo hebreo, era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, y vino para establecer un nuevo pacto en medio del pueblo hebreo, el cual sería un pacto no solamente para hebreos, sino para todos los seres humanos que serían reconciliados con Dios. Estaba prometido en Jeremías capítulo 31, versos 31 en adelante, un nuevo pacto que Dios establecería. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí nos habla de un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí nos habla de un nuevo pacto donde Dios va a escribir sus leyes acá en el alma, en el corazón de todas las personas que entrarán a ese nuevo pacto. Y hablándonos de ese nuevo pacto, nuestro amado Señor Jesucristo nos dice en San Mateo capítulo 26, verso 26 al 29, en la última cena con sus discípulos, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora, la sangre de Cristo, que sería derramada en la cruz del Calvario, es la sangre del nuevo pacto para la remisión de los pecados de todo ser humano. Y ahora, en el vino está tipificada la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21, dice el apóstol San Pablo de la siguiente manera, y vamos a leer, dice Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y ahora, la sangre de Jesucristo es la sangre del pacto eterno, la sangre del nuevo pacto. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora encontramos que hay un nuevo pacto, y la sangre de ese nuevo pacto es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, y es la sangre del ángel del pacto que se hizo carne en medio del pueblo hebreo y murió en la cruz del Calvario por todos nosotros para redimirnos y reconciliarnos con Dios. En Levítico capítulo 23 está tipificado el sacrificio de Cristo, y nos dice en Levítico capítulo 23, versos 26 en adelante, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Ese día 10 del mes séptimo de cada año se sacrificaba el macho cabrío de la expiación por Jehová para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Sigue diciendo, porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Ese día 10 del mes séptimo, toda persona tenía que estar arrepentido de sus pecados, afligido en su alma por haber pecado contra Dios, y pedirle perdón a Dios por sus pecados, para obtener el perdón de sus pecados y ser cubiertos con la sangre de esa expiación. Toda persona que no hacía en esa forma
sería cortado del pueblo, porque no obtendría el perdón de sus pecados, porque no se arrepintió de sus pecados, y por consiguiente no estaría cubierta con la sangre de esa expiación, de ese sacrificio. Y por consiguiente Dios lo miraría, vería los pecados de esa persona, y por cuanto la paga del pecado es muerte, conforme a Romanos capítulo 6, verso 23, entonces venía la muerte para esa persona. Dios lo cortaba de medio del pueblo hebreo, perdía la bendición, privilegio y derecho de continuar viviendo por un año más. Y ahora, ese sacrificio de expiación allá en el Antiguo Testamento era el tipo y figura de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para obtener el perdón de nuestros pecados y ser reconciliados con Dios, ser cubiertos con la sangre de Cristo, ser limpios de todo pecado con la sangre de Cristo y quedar reconciliados con Dios. Vean aquí, en Romanos capítulo 5, verso 6 al 11, dice el apóstol San Pablo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es por medio del Hijo de Dios Jesucristo que hemos recibido la reconciliación con Dios. Hemos sido perdonados y limpiados con la sangre de Cristo de todo pecado. Hemos sido bautizados en agua en su nombre. Él nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Y hemos sido así reconciliados con Dios y restaurados por consiguiente a la vida eterna, para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Por lo tanto, hemos confirmado nuestro lugar en la vida eterna y por consiguiente hemos obtenido el derecho a vivir eternamente. El que no recibe a Cristo como su Salvador pierde el derecho a vivir eternamente y por consiguiente es condenado y es echado en el lago de fuego, donde desaparecerá, dejará de existir en alma, espíritu y cuerpo. Pero ninguna persona quiere dejar de existir. Por lo tanto, toda persona necesita tener el sacrificio de la expiación por sus pecados para poder vivir eternamente, para poder ser reconciliado con Dios y ser restaurado a la vida eterna. Y ese sacrificio de expiación por nuestros pecados, que estaba representado en aquel sacrificio que se hacía el día 10 del mes séptimo de cada año en medio del pueblo hebreo, es el tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Ya no hay que sacrificar animalitos por nuestros pecados, porque ya el sacrificio perfecto de expiación por nuestros pecados fue efectuado por Jesucristo en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue una desgracia, sino fue la gracia de Dios extendida a nosotros, para que nosotros seamos perdonados, limpiados con su sangre de todo pecado y seamos reconciliados con Dios. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario ha sido una bendición grande para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Pues Él murió, pero al tercer día resucitó. Y ascendió después al cielo, subió al cielo y se presentó ante Dios con su propia sangre del sacrificio de la expiación. Y permanece en el cielo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, intercediendo por cada persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Cristo le perdona y con su sangre le limpia de todo pecado, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento. Y así la persona nace de nuevo, nace del agua y del Espíritu. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Nacer del agua es nacer del Evangelio de Cristo. Al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en el alma de la persona, y la persona cree en Cristo de todo corazón, porque la fe es un don de Dios, viene de parte de Dios cuando la persona escucha la predicación del Evangelio de Cristo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, la persona descubre que nació la fe de Cristo acá en su alma, la persona entiende y la persona cree de todo corazón. Dice: yo creo lo que dice la palabra de Dios, yo creo el Evangelio. Por lo tanto, cree en Cristo de todo corazón, cree en la primera venida de Cristo, cree en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y cuando viene el momento, llega el momento de dar testimonio público de su fe en Cristo, que es cuando se le da la oportunidad a las personas que pasen al frente para dar testimonio público de su fe en Cristo y recibir a Cristo como Salvador. La persona se levanta, pasa al frente y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Y pide perdón a Cristo por sus pecados. Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y luego Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento. Ya la persona ha nacido del agua y del Espíritu, ha nacido del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ha nacido a una nueva vida, la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora ya la persona tiene vida eterna. Fue reconciliada con Dios para vivir eternamente en el reino de Dios. Por lo tanto, toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida, en algún momento de su vida, escucha la predicación del Evangelio de Cristo. Dios lo lleva, lo guía para ir al lugar donde se esté predicando el Evangelio de Cristo, y el Espíritu de Dios le abre el corazón a la persona y el entendimiento, y la persona, al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, dice: yo creo en Cristo,
nació la fe de Cristo en su alma, y luego, cuando llegue el momento de dar testimonio público de su fe en Cristo, se levanta, pasa al frente y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque con la boca se confiesa para salvación, y la persona luego es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautiza a la persona con el Espíritu Santo y fuego, y la persona ha nacido de nuevo, ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido a una nueva vida en el reino eterno de Dios. Y por consiguiente la persona ha confirmado su lugar en la vida eterna. ¿Con quién? Con Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí. Ninguna persona puede llegar a Dios sin Cristo. Ninguna persona puede llegar a Dios sin el sacrificio de la expiación por sus pecados, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para la persona ser reconciliada con Dios y ser restaurada a la vida eterna. Por lo tanto, este mensaje de salvación y vida eterna, este mensaje del Evangelio de Cristo, este mensaje que muestra la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, lo da a conocer el ángel del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas que sucedieron allá y de las que deben suceder en medio de la iglesia de Jesucristo y las que deben suceder en este planeta Tierra. Por lo tanto, el ángel de Jesús viene dando a conocer la profecía de este libro del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. El día del Señor está cerca, y por consiguiente primero tienen que ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios en el reino de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, para ahí estar con vida eterna antes que llegue el día del Señor grande y terrible y Dios traiga el juicio divino sobre la raza humana. Antes que la ira de Dios se derrame sobre el planeta Tierra, tienen que estar dentro del reino de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, todos aquellos que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales son las ovejas del Padre que han sido dadas a Jesucristo para que las busque y les dé vida eterna. Pues Cristo dijo en San Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscarme y a salvarme a mí, y a quien más, a cada uno de ustedes también. Por lo tanto, Cristo compara todas esas almas de Dios con ovejas descarriadas, extraviadas, y viene a buscarlas para darles salvación y vida eterna. Vean aquí también en San Mateo capítulo 18, Cristo hablando acerca de esto mismo. San Mateo capítulo 18, verso 11 al 14 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas,
no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra, de gozo de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños, de estos hermanos de Jesucristo. No es la voluntad de Dios que estas ovejas del Padre que se descarriaron se vayan a perder. La voluntad de Dios es que procedan al arrepentimiento, reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, y arrepentidos de sus pecados le pidan perdón a Cristo por sus pecados. Cristo las perdona a esas ovejas y con su sangre las limpia de todo pecado. Son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en esas personas el nuevo nacimiento. Y así las personas son reconciliadas con Dios y colocadas en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que Cristo también dijo en San Juan, capítulo 10, versos 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y aquí Cristo nos dice que sus ovejas escuchan su voz y le siguen, y Él les da vida eterna. Es vida eterna lo que reciben las personas que escuchan la voz de Cristo, el Evangelio de Cristo, y reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es vida eterna lo que recibimos de Cristo. No hay otra forma en que usted pueda recibir la vida eterna. Es a través de Jesucristo, porque Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, para obtener la vida eterna, venimos a Cristo, lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, y Él nos da la vida eterna. Y así quedamos reconciliados con Dios y quedamos en el redil del Señor, que es su iglesia. Estas son cosas que el ángel de Jesús vendría hablando, dándolas a conocer, y vendría dando a conocer todas las cosas que deben suceder pronto, y vendría trayendo a todos los escogidos de Dios este mensaje de gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia, y el mensaje de gran voz de trompeta del Evangelio del reino, para con esa gran voz de trompeta del Evangelio llamar y juntar a todos los escogidos de Dios en este tiempo final. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice San Pablo en Hebreos capítulo 3, verso 7, y Hebreos capítulo 4, verso 7. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Abre tu corazón, pues Él vino 2000 años atrás y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos vida eterna. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, abre tu corazón, porque Él quiere darte vida eterna, para que vivas eternamente con Él en su reino eterno. ¿Qué otra persona te puede dar la vida eterna? No hay otra persona, solamente hay uno, y su nombre es Señor Jesucristo.
Vean aquí, en San Juan capítulo 5, verso 24, Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también en San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, dice Cristo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La resurrección para vivir eternamente en el reino de Dios es para los creyentes en Cristo, que terminan sus días en esta tierra, muere su cuerpo físico y van en alma y espíritu al paraíso a vivir. Pero Cristo los va a resucitar en el día postrero, en este tiempo final, en cuerpos eternos y glorificados, para vivir con Cristo en su reino eterno. Y a nosotros los que vivimos, si permanecemos vivos hasta ese momento, Cristo nos transformará, y entonces también tendremos un cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por lo tanto, todos necesitamos a Cristo. Vean aquí lo que nos dice el mismo Jesucristo en San Juan capítulo 11, verso 25 al 26, hablándole a Marta, la hermana de Lázaro. Cuando fue a resucitar a Lázaro, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ahora, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. La persona, aunque muera físicamente, su cuerpo físico muera, continúa viviendo en el paraíso con su cuerpo angelical, y luego en el día postrero, cuando Cristo complete su rebaño, su redil, su iglesia, luego Cristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo como el león de la tribu de Judá. Resucitará a los muertos creyentes en él en cuerpos glorificados, y a nosotros los que vivimos nos transformará, y entonces todos tendremos un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible y joven para toda la eternidad. Esa es la promesa de nuestro amado Señor Jesucristo para todo aquel que cree en Él. Por lo tanto, el único que nos asegura la vida eterna es nuestro amado Señor Jesucristo. Él vino para buscar y juntar a todos los hijos de Dios que estaban dispersos en el mundo entero. Por eso ordenó a sus discípulos en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de creer en Cristo para obtener la salvación y vida eterna, y así tener asegurado el futuro eterno con Cristo en su reino eterno, para vivir eternamente. Y es un asunto de incredulidad a Cristo para la persona ser condenada y luego ser echada en el lago de fuego y dejar de existir. Pero todos queremos vivir eternamente.
Por lo tanto, al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo acá en nuestra alma, creemos en Cristo de todo corazón y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, dando testimonio público de nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, toda persona que desea vivir eternamente, al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, obtiene el conocimiento, la revelación divina de cómo puede obtener la vida eterna para vivir eternamente en el reino de Dios. Es creyendo en Cristo y recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Ya yo lo hice muchos años atrás. Cuando escuché la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo acá en mi alma y lo recibí como mi único y suficiente Salvador y fui bautizado en agua en su nombre y Él me bautizó con el Espíritu Santo y fuego y produjo en mí el nuevo nacimiento. Nací a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Y así me colocó Cristo en su redil, en su iglesia. Y a quien más, cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no está en el redil del Señor, que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, y al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo en esta ocasión, nació la fe de Cristo acá en su alma y ha creído en Cristo de todo corazón, porque la fe viene por el oír y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, ahora tiene la oportunidad, privilegio y derecho de dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como su único y suficiente Salvador, para lo cual daré algunos minutos para que ustedes puedan venir a los pies de Cristo dando testimonio público de su fe en Cristo. Pueden venir acá a la frente y yo oraré por ustedes para que Cristo les reciba en su reino, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Por lo tanto, bien pueden venir a los pies de Cristo para dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, para salvación, para que Cristo les reciba en su reino, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Pueden continuar viniendo las vías de Cristo. En esta ocasión también los que están en otras naciones, escuchando a través de internet o de los satélites en las diferentes iglesias y diferentes auditorios de los diferentes países. También los niños de 10 años en adelante pueden venir a los pies de Cristo, pues ya tienen conocimiento del bien y del mal y por consiguiente necesitan recibir a Cristo para que Cristo perdone sus pecados y con su sangre les limpie de todo pecado. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos también, pues Dios tiene lugar en su reino para todos. El nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida, y por esa causa ustedes se encuentran en esta noche escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Ustedes que están aquí presentes y los que están a través de internet o de los satélites, o los que escucharán esta predicación del Evangelio de Cristo en alguna ocasión o la leerán en algún folleto, algún libro o algún tomo en algún momento.
pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo dentro de algunos minutos por todos los que están recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y los está llamando por medio de su Espíritu Santo a través del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Jesucristo es la voz de Cristo llamando y juntando sus ovejas de edad en edad, de etapa en etapa. Para este tiempo final dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Y está juntando a sus escogidos en este tiempo final. Es tiempo de salvación. San Pablo, citando lo que dijo Isaías en el capítulo 49, versos 6 al 8, dijo San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, de la siguiente manera. Capítulo 6, verso 2 de 2 de Corintios, dice San Pablo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El tiempo aceptable, el día de salvación, es la dispensación de la gracia. Y durante la dispensación de la gracia que comenzó en los días de Jesús y los apóstoles, encontramos que han estado siendo llamados todos los hijos e hijas de Dios, todos los escogidos de Dios, porque es el tiempo en que Dios acepta a toda persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Este es el tiempo aceptable delante del Señor para la persona obtener el perdón de sus pecados y obtener la reconciliación con Dios y por consiguiente obtener la vida eterna. Este es el tiempo más glorioso, el tiempo aceptable delante del Señor, el día de salvación. Y todavía estamos en ese día de salvación, en esa dispensación de salvación, que es la dispensación de la gracia. Por lo tanto, este es el tiempo en que toda persona está llamada a obtener la salvación de su alma a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando termine este tiempo de salvación, este día de salvación, la dispensación de la gracia, después, aunque las personas quieran obtener la salvación de vida eterna, ya no podrán. Pero mientras estamos todavía viviendo en el día de salvación, la dispensación de la gracia, hay oportunidad de salvación y vida eterna para toda persona que escucha el Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pueden continuar viniendo las personas que faltan por venir a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por todos los que están recibiendo a Cristo como su Salvador. También las personas que están en otras naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, pues ya Cristo les ha hablado por medio de su palabra, su evangelio, y los está llamando. Vamos a dar unos segundos en lo que llegan las personas que faltan por venir y luego oraremos por todos ustedes y por los que están a través de internet o del satélite en
las demás naciones. Vamos a estar puestos en pie. Si falta todavía alguna persona por venir a los pies de Cristo, puede venir para que quede incluida en esta oración que estaré haciendo. Si hay alguna persona que es tímida y no se atrevió a pasar a la frente para recibir a Cristo, no sea tímida, no se avergüence de Cristo. El que se avergonzara de Cristo, Cristo se avergonzará de él delante de nuestro Padre Celestial. Nos dice Cristo en San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33. Pero el que confiesa públicamente a Cristo como Salvador, Cristo lo confiesa delante del Padre Celestial. Todos queremos vivir eternamente. Todos queremos la vida eterna, y esta vida eterna está en nuestro amado Señor Jesucristo. Y al recibir a Cristo como Salvador, Él nos da la vida eterna. Para eso es que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que Él perdone nuestros pecados, con su sangre nos limpie de todo pecado, y seamos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego y nos dé la vida eterna. Por lo tanto, todos queremos la vida eterna, y por eso venimos a los pies de Cristo y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Si falta alguna persona por venir, puede venir. Ya vamos a orar por todos los que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo, los que están aquí presentes y los que están en otras naciones a través de internet o del satélite y han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Y repitan conmigo esta oración con nuestros ojos cerrados. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu evangelio y ha nacido tu fe en mi corazón, en mi alma. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Reconozco que soy pecador y reconozco que necesito un Salvador. Reconozco que necesito un sacrificio de expiación por mis pecados. Señor Jesucristo, tú eres mi único y suficiente Salvador. Y tu muerte en la cruz del Calvario es el sacrificio de la expiación por mis pecados. Yo lo creo de todo corazón y doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, perdona mis pecados, te lo ruego, y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, y te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en tu reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado.
porque Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y creyeron de todo corazón en Cristo, porque nació la fe de Cristo en vuestro corazón, y lo recibieron como vuestro único y suficiente Salvador. Y ahora ustedes por consiguiente me dirán: quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero cumplir el mandato de Cristo completo. Quiero identificarme con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Pues, tipológicamente, eso es lo que sucede cuando la persona cree. La persona muere al mundo, y cuando es bautizado, sumergido en las aguas bautismales, está siendo sepultado en las aguas bautismales, porque murió al mundo. El viejo hombre está siendo sepultado como Cristo murió y fue sepultado. Y luego, cuando el ministro levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida. Tipológicamente está resucitando a ser levantado de las aguas bautismales. Y también se está identificando con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Estábamos en Cristo cuando Cristo vino a la tierra y murió por todos nosotros. Como una planta de trigo, donde estaba antes de aparecer en la tierra, estaba en un grano de trigo que fue sembrado y nació en la forma de una planta de trigo y produjo muchos granos de trigo. Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cristo es el grano de trigo y murió, y el día de Pentecostés nació la iglesia del Señor Jesucristo, que es producto de Cristo, producto del grano de trigo, y por consiguiente es la planta de trigo, y todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo son los miembros de la iglesia de Jesucristo, son los granos de trigo nacidos en la planta de trigo, hijos e hijas de Dios. ¿Ven lo simple que es todo? Ahora podemos ver todo ese programa divino y podemos ver que estábamos con Cristo siempre, así como la planta de trigo, con todos los granos de trigo, estaban donde, en el grano de trigo. Por lo tanto, nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, porque estábamos con Él cuando Él vino a la tierra y murió por nosotros en la cruz del Calvario, así como Eva estaba en Adán. Ahora pregunto, o ustedes me preguntarán: ¿cuándo me pueden bautizar? Porque quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible para identificarme con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Quiero cumplir el mandato de Cristo completo lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestra alma. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón y lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos mismos momentos. Para lo cual pregunto al reverendo Carlos si hay agua. Reverendo Carlos Pérez, ¿hay agua? Hay bautisterios, hay ropas bautismales también, hay lugares donde cambiarse de ropa, vestidores, hay también lugares donde cambiarse de ropa, hay también personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa y cuidarán sus ropas también hay personas que les ayudarán, y hay ministros que les bautizarán, hay ministros también delictos que les bautizarán. Ahí están los bautistas, los que les bautizarán.
Recuerden que a Juan le llamaban Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque bautizaba a la gente, lo sumergía en las aguas bautismales. Y ahora bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Jesucristo les bautice con el Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y a vuestros familiares Cristo los traiga a sus pies también, y les dé también la salvación y vida eterna, para que estén con ustedes en el reino eterno de Cristo, viviendo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, el ángel de Jesús, dando a conocer la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Bien pueden ser bautizados en agua en estos mismos momentos. Dejo al reverendo Carlos Pérez para que les indique hacia dónde caminar las damas y hacia dónde caminar los caballeros, para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Con nosotros el reverendo Carlos Pérez para continuar. Bueno, gracias al Señor por esta bendición tan grande. Bueno, las damas que van a ser bautizadas pueden pasar a aquel lugar por la cortinita, alguien les va a indicar, y ahí está el vestir, y están las aguas para ser bautizadas, y está un ministro para bautizarles también, y los caballeros pueden seguir a este extremo, donde